bienvenidos a este webinar Manejo Logístico de Suministros Humanitarios, el cual vamos a iniciar en unos minutos. Solo estamos dando tiempo que se conecten más personas y nos alegra ver de que de momento ya tenemos 100 participantes. Estamos muy emocionados. Vamos a tener una serie de capacitaciones en el mes de abril. Vale la pena los anuncios mientras iniciamos para los que ya están conectados. Y pues les comento que el otro martes vamos a tener gestión de ayuda humanitaria. Para el 20 tenemos manejo de albergues y manejo de información en eventos para el 27 de abril. Todos van a estar a cargo siempre de CEPREDENAC, a quienes les agradecemos infinitamente la ayuda, la logística y todo el tiempo que nos han brindado para que podamos llevar a cabo estas capacitaciones para nuestro personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y tenemos a los enlaces de CODECID, tenemos docentes, tenemos estudiantes, todos interesados en el tema de gestión de riesgo. Y como les decía, vamos a dar un par de minutos más. Estamos iniciando a las 9:05 en punto para dar oportunidad que se conecte la mayor cantidad posible. Muy buenos días también para Protección Civil de Coyoacán de la Ciudad de México. Sean bienvenidos a este webinar. Saludos a la Cruz Roja de Costa Rica, UNICEF, siempre presente. Una de las ideas principales del jefe de CEDECID es que a partir de las tormentas que tuvimos a finales del año pasado, tuvimos muchos centros universitarios muy activos. La mayoría de ellos se convirtieron en centros de acopio. Y muchas veces nosotros tenemos la buena intención de ayudar, pero no tenemos el conocimiento para poderlo hacer de la mejor manera. Y ese es uno de los motivos que nos tiene hoy aquí para dar este webinar, como les decía, de manejo logístico de suministros para asistencia humanitaria. Y pues estamos ya en las 9:05 y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, a quien agradecemos infinitamente el apoyo que nos ha brindado hasta el día de hoy. Ella ha sido muy entusiasta en contar. Creo que la licenciada Scaglia ha tenido problemas de conectividad, pero vamos a continuar con el proceso y le damos la bienvenida a la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, quien nos va a motivar con sus palabras de saludo y bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Susi. Muy buenos días a todos, estimados participantes. Quiero iniciar esta jornada de webinars dando la bienvenida a cada uno de ustedes que nos honran hoy con su presencia y sobre todo que se tomaron un tiempo, un momento para dedicarnos en estas jornadas de proceso formativo que estamos impulsando desde el CEPREDENAC. Quiero agradecerles a todos los que se han unido a nuestros cursos desde que dimos inicio el año pasado en estos procesos de formación. Este año ya, pues, ETA e IOTA reactivamos estos procesos formativos a partir de este mes de abril y les animamos, como lo señalaba también la señora Marisabel, a estar pendientes de los anuncios en nuestras redes sociales de todos estos procesos formativos y educativos que estamos impulsando para el beneficio de nuestros países. Desde nuestra instancia del CEPREDENAC, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central, y sobre todo en el marco de la política centroamericana para la gestión integral del riesgo, es de vital importancia poder propiciar estos espacios de participación a través de la gestión del conocimiento para fortalecer las habilidades y los conocimientos de los actores sociales que se encuentran dentro de los escenarios de gestión integral del riesgo de desastres. El vínculo con la academia, con las entidades de ciencia y de cultura, esta alianza tan estratégica que se está impulsando con CEDECID, a quien aprovecho también a agradecer este impulso y este liderazgo y sobre todo este compromiso que consciente de la necesidad de que tenemos que abordar adecuadamente la gestión integral del riesgo y las acciones de cambio climático, estamos promoviendo este tipo de procesos formativos. Dentro de nuestro plan estratégico
y con el apoyo de socios institucionales, pero con esta ocasión con CDC del Centro de Desarrollo y a través también del liderazgo del doctor Nufio y la señora Marisabel, con quienes también estamos promoviendo esta serie de webinars que van a estar enfocados en este vínculo con la academia, en fortalecer las capacidades para la preparación y la respuesta, pero también es coordinación entre la ciencia y la cultura, que constituye un recurso formativo. Estamos aprovechando estos entornos virtuales, entornos amigables y de interés que nos permiten ir ampliando también nuestra cobertura. Nos agrada también ver este vínculo que se está promoviendo entre nuestras entidades de gestión integral de riesgo, las universidades en cada uno de los países que conforman el CEPRENAC y también buscando esa participación de cada uno de ustedes participantes para que vayan desarrollando un pensamiento crítico hacia la gestión integral de riesgo que les permita, bueno, que nos permita a todos analizar, interiorizar y sobre todo proponer soluciones conjuntas e intervenciones estratégicas que estén orientadas a identificar esas vulnerabilidades físicas, sociales que se presentan en la región centroamericana y en República Dominicana y que obviamente contribuyen a una transformación social. Nuestra misión como CEPRENAC es impulsar la innovación de la formación en el ciclo de la gestión integral de riesgo, implementar la certificación de conocimiento a través de un proceso dinámico de interés para el participante. Y aquí quiero también resaltar el vínculo a través de la CESUCA, en el que estamos impulsando la transversalización de la gestión integral de riesgo en 4 universidades públicas de la región centroamericana. Eso es una iniciativa muy interesante, muy estratégica y sobre todo muy relevante y prioritaria para nuestros países que, como ustedes saben, están sumamente expuestos y vulnerables a los eventos de carácter climatológico y todo tipo de desastres. Hoy iniciaremos nuestro ciclo de formación abordando el tema específico de manejo logístico de suministros humanitarios a través de la amplia experiencia de Francisco Quesada, a quien también quiero aprovechar, agradecerle su espacio, el espacio que nos ha dado dentro de su apretada agenda, pero sobre todo su conocimiento, su compromiso para ir impulsando estas iniciativas de fortalecimiento de las capacidades de nuestros entes rectores y de nuestros actores estratégicos que están vinculados a la respuesta a las emergencias. A través de esta ponencia que hoy nos comparte Francisco, con esa amplia experiencia y sus conocimientos en la administración de suministros y los retos que suponen a esa capacidad logística y la organización ante la atención de una emergencia. Quiero también señalar que con el liderazgo del señor Francisco Quesada y todo el equipo del UNHRD y el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que también es un actor clave, estamos propiciando un acuerdo que va a permitir a los países también identificar esas capacidades de recursos humanitarios, de asistencia humanitaria que está disponible para atender una situación de desastre en nuestra región. Así que eso es una de las iniciativas que también estamos impulsando y que forma parte de estos procesos de fortalecimiento de capacidades. Hoy vamos a aprender sobre la administración de los suministros, sobre todo lo que tiene de la disponibilidad dentro del centro logístico, el mercado local, la ayuda externa y sobre todo identificar cuáles son esos retos y esos desafíos en relación a la logística que vuelve en muchas ocasiones la atención y la respuesta más compleja. Entonces lo que estamos buscando es cómo fortalecer nuestras capacidades para evitar la improvisación, para que las decisiones en las emergencias sean ágiles, expeditas y oportunas, tal cual lo establece también nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria y nuestro protocolo de libre tránsito. Vamos a abordar también el tema de adquisición, de almacenamiento, de movilización y distribución, para que las personas afectadas por una emergencia de desastre puedan identificar también, nosotros como actores podamos identificar ese marco mínimo de organización que nos permita tener un manejo eficiente y sobre todo un mayor aprovechamiento de los recursos que ponen a disposición los gobiernos, los actores humanitarios y todas las entidades que estamos involucradas en una respuesta de emergencia. Estamos conscientes que la logística debe ser incorporada como una tarea
permanente en la planificación y en los preparativos para los desastres en nuestras organizaciones, en nuestros países, y sobre todo que ese recorrido de los suministros estamos también viendo cómo fortalecerlo, pero sobre todo cómo viabilizar y dinamizar para evitar cualquier obstrucción en ese libre tránsito y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a los más afectados de forma oportuna y atendiendo sobre todo sus necesidades. Así que para nosotros este es un tema muy importante, muy relevante para la gestión integral de riesgo, para el CEPRENAC, para los actores humanitarios, para la academia, y queremos abordarlo con ustedes, estimados participantes, que puedan también ser ese recurso que tengan nuestros países para poner en práctica en sus lugares de trabajo y en todas las entidades que están involucradas. También me complace de ver que tenemos participantes de México. Estamos potenciando y fortaleciendo el vínculo con nuestros hermanos mexicanos y con nuestros hermanos colombianos y sudafricanos, porque también estamos conscientes que los desastres no conocen fronteras y que tenemos que seguir fortaleciendo este vínculo a nivel de Latinoamérica para que a la hora de una situación de desastre podamos entre todos apoyarnos y minimizar el impacto de los desastres y sobre todo salvar vidas, que es nuestro principal propósito. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Espero que este primer webinar de este ciclo sea de satisfacción para todos ustedes y esperamos tenerlos en todo lo que tenemos planificado en el resto del año. Muchísimas gracias, bienvenidos y éxitos. Muchas gracias, señora secretaria. Queremos pedir una disculpa. Aquí en la universidad nos quedamos sin energía eléctrica por unos momentos y por ende también nos quedamos sin internet, pero aquí estamos de vuelta. Así que agradecemos sus palabras nuevamente. Un agradecimiento a todo el equipo de CEPRENAC, que sabemos que son muchas las personas involucradas. También a todos los que nos están escribiendo, que están conectados desde Costa Rica, de Brasil, de México, de El Salvador. Agradecemos su presencia y esperamos tenerlos en los 4 webinarios que tenemos listos para ustedes en el mes de abril. Y ahora con mucho gusto quiero presentarles al ingeniero Kevin Nufio, quien es el jefe del Centro de Desarrollo Seguros y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y quiero comentarles un poquito de él. Él tiene 10 años de experiencia en la gestión de riesgo, es ingeniero agrónomo especialista en sistemas de información geográfica, maestro en geomática, conocimiento en manejo de drones para teledetección y consultor de riesgo a nivel privado nacional. Así que muchas gracias, ingeniero Nufio. Sea usted bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mucho gusto a la licenciada Claudia Herrera, a la licenciada Susi Girón, a Francisco Quesada, nuestro panelista del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su aporte a la gestión de riesgo en el caso de la Universidad de San Carlos, así como de todas las otras instituciones que están participando en el webinario del día de hoy. Queremos hacer un especial agradecimiento a la licenciada Herrera y a la licenciada Girón por toda la logística que nos han prestado para este evento. Realmente son un equipo muy eficiente, un equipo muy completo. Son personas que están muy pendientes de la gestión de riesgo a nivel centroamericano y eso nos hace a nosotros sentir muy protegidos, muy acompañados en todos nuestros procesos de actualización. Este proceso de actualización para nosotros, sobre todo hoy, es muy importante debido a los recientes hechos que sucedieron aquí en la región centroamericana y de México, que fuimos afectados por la tormenta Iota y Eta, muy seguidito durante el año pasado, a fin de año. Es un recordatorio de otros eventos que hemos tenido, como Mitch, Stan, Ágata, más lejano Fifi, que han afectado muchísimo a esta región. Nuestra falta de preparación en este caso muchas veces no solo va en lo estructural, sino también en lo no estructural. Y justamente lo no estructural es lo que queremos nosotros potenciar con este tipo de preparación a través de los webinarios, a través de los expertos, como es el señor Francisco Quesada, en este caso, para el tema del día de hoy. Porque uno puede tener mucho tiempo de hacer una situación y no hacerlo bien como uno lo pensaba, o puede no saberlo hacer, pero es justo la experiencia de este tipo de panelistas tan preparados en el tema lo que nos van a ayudar a nosotros a tener un mayor conocimiento y una mejor oportunidad para realizar una mucho mejor gestión de riesgo. En el caso de nosotros como Universidad de San Carlos, al ser la única universidad estatal,
somos un área que busca mucho el pueblo de Guatemala a la hora de un desastre para ayuda. Nosotros somos parte del sistema Conred, apoyamos muchísimo a este sistema que es la Protección Civil de aquí de Guatemala, y es muy importante para nosotros enterarnos de este tema en manejo de emergencias porque así podemos hacer una mejor ayuda, podemos proporcionar un mejor acompañamiento a nuestras autoridades en el tema a nivel nacional y así podemos realizar una mejor labor para nuestro pueblo de Guatemala y sé que así lo harán los miembros que están recibiendo el curso en otros países en sus respectivas localidades. Para no extenderme y darle paso a la presentación, quiero darles una bienvenida a todos, decirles que el CEDECID, que es el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene sus puertas abiertas a todos ustedes, sobre todo a los miembros de CEPRENAC, a quien de nuevo les agradezco muchísimo por esta oportunidad y esperamos que esta sea una de varias actividades que nosotros podamos realizar en conjunto, no solo en webinarios, sino en investigaciones y otros procesos que puedan ayudar a mejorar los procesos de gestión de riesgo en los países centroamericanos. Gracias, muy amables. Muchas gracias, ingeniero Nufio. Y pues nuevamente agradecemos a CEPRENAC toda la logística y tiempo que nos han dado. Agradecemos también a las personas que están conectadas. Vemos que nos saludan también desde Perú. Tenemos personas del Centro Universitario de Zacapa y de Izabal también conectados. Sean todos bienvenidos. Y le damos la más cordial bienvenida también al licenciado Francisco Quesada, manager de Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas. En la actualidad tiene 5 años, 6 meses ya en esa posición. Es responsable de la respuesta a emergencias dentro de la región. Las principales emergencias atendidas en el 2016 y 2020 y desde que se han dado respuesta desde Panamá, que han sido el terremoto de Ecuador en 2016, huracán Matthew en 2016, huracanes Irma y María en 2017, terremoto de México en 2017, erupción del volcán de Fuego en el 2018 y huracán Dorian en 2019. Así, también ha funcionado como coordinador PMA-OMS en la respuesta del virus del ébola en la provincia de Kivu Norte. Así que sea bienvenido, licenciado Francisco. Muchas gracias, buenos días. Bueno, quería daros las gracias a todos por haberme invitado a participar en este webinar. Quería dar las gracias también a Claudia especialmente, ¿no? por el contacto que tenemos ahora con CEPRENAC. Como ha dicho hace un momento, estamos viendo la posibilidad de firmar un acuerdo para que las dos instituciones podamos trabajar juntas, ¿no? Si Claudia me lo permite, puedo hablar de eso al final de la presentación, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación en PowerPoint que me gustaría compartiros y a ver si logro, porque yo no soy muy bueno en estas tecnologías. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es esto? No sé si la pueden ver. Sí, gracias. ¿La pueden ver? Sí, gracias. Voy a poner ahí. Bueno, quería empezar un poco con lo que representa el programa Mundial de Alimentos, ¿no? No, perdón, licenciado, tal vez la puede poner en pantalla completa para que quede más grande. Perdón. Perdón, ahí. Muchas gracias. Bueno, quería un poco explicar qué es el Programa Mundial de Alimentos, el programa de las Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos es una de las mayores agencias de las Naciones Unidas, junto con UNICEF, ¿no? Es también una de las que más presupuesto maneja de todo el sistema, de todo el universo de las Naciones Unidas, y es la mayor organización logística a nivel mundial y a nivel civil.
solo superada a nivel militar por los cascos azules también de las Naciones Unidas, ¿no? Por ello, el Programa Mundial de Alimentos lidera el clúster de logística, ¿no? Entonces, bueno, el PMA trabaja en, ahí está la cifra, en 80 países, tenemos más de 100 millones de beneficiarios por año, manejamos 4 millones de toneladas métricas por tierra, mar y aire, con más de 600 almacenamientos con suministros alrededor del mundo, y tenemos contratados a más de 3.000 logistas en todos esos países, ¿vale? Esas son las cifras del Programa Mundial de Alimentos. Quería poneros un pequeño esquema del programa, de dos instituciones que forman parte del Programa Mundial de Alimentos, pero que no trabajan con alimentos, ¿no? Una es la aviación humanitaria, lo pone ahí, UNHAS, United Nations Humanitarian Aviation Service. Esa división se encarga de los vuelos humanitarios, ¿no? En zonas de conflicto o en zonas donde hay una emergencia, no hay, como podéis imaginar, no hay líneas comerciales, no hay agencias que cubran vuelos entre ciudades, y ahí entra la aviación humanitaria con aviones y con helicópteros para trasladar no solo al personal de las Naciones Unidas, sino al personal humanitario, ya sea de gobiernos o de ONGs. Y por otro lado, ahí vemos la flecha de la izquierda, están los depósitos de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas. United Nations Humanitarian Response Depot. Ahí es donde yo trabajo, donde estamos encardinados, ¿no? Si el Programa Mundial de Alimentos son alimentos, trata con alimentos, los depósitos de respuesta humanitaria tratamos con productos no alimentarios, con stock de respuesta a emergencias. En los UNHRD, los únicos alimentos que tenemos son High Energy Biscuits, o sea, galletas de alto valor alimenticio. Es lo único que tenemos de alimentos. Lo demás es stock de respuesta humanitaria, ¿no? Entonces, los depósitos de respuesta humanitaria están distribuidos en todo el mundo. Hay 6 para cumplir nuestro mandato, que es responder a las emergencias en cualquier lugar del mundo en menos de 48 horas. Para eso estamos situados de este a oeste en Malasia, Emiratos Árabes, Italia, Ghana, España y Panamá. En España no es en la España peninsular, es en las Islas Canarias, enfrente del Sáhara, y nuestra sede es el depósito de Italia, que está en la ciudad costera de Brindisi. Esa es nuestra sede, porque además la sede del Programa Mundial de Alimentos es Roma, en Italia también. Además, Brindisi fue el primer depósito que se estableció hace ahora 20 años. En el año, bueno, estamos haciendo ahora el informe de los 20 años de actividad entre 2000 y 2020. Bueno, quiero empezar un poco con el tema de este webinar sobre el primer punto que voy a tratar, ¿no? Sobre la logística en emergencias. ¿Qué es la logística en emergencias? Ahí lo describo, ¿no? Es la movilización tanto de personal como de equipos, herramientas y suministros de emergencia para el trabajo del personal operativo y la atención de la población afectada, ¿no? Entonces ahí vemos el esquema, pasa un desastre, hay una valoración logística. Cuando pasa un desastre, lo primero que hacer es una evaluación de las necesidades, ¿no? Antes que nada hay que saber qué se necesita, ¿no? No es lo mismo que entre un volcán en erupción, que haya un corrimiento de tierras, que haya un huracán, en fin, una guerra. En fin, hay que hacer una evaluación de lo que se necesita, luego un plan de acción, luego se pasa a la fase de operación, luego construir sobre la experiencia, que es donde hablamos siempre de lecciones aprendidas, ¿no? Siempre de una emergencia hay que hacer las lecciones aprendidas. ¿Dónde se ha fallado? ¿Dónde se puede mejorar? Para eso retroalimentar y que sirva de experiencia para mejorar en la siguiente emergencia, ¿no? Luego están los preparativos logísticos, y para cuando se produzca otro desastre, pues estemos todos más preparados y con una mejor capacidad de reacción, ¿no? Bueno, como podéis imaginar, en una primera fase inicial de un desastre hay mucha desinformación, ¿no? Lo primero que se suele necesitar es, pues eso, ¿qué se puede necesitar siempre en una emergencia? Comida, agua, equipos médicos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se envían
cosas que llevan mucho tiempo almacenadas, que están cerca de caducar o que están ya caducadas, ¿no? Entonces hay mucha desinformación, hay muchas instituciones que se ponen en marcha para poder responder, muchas organizaciones que incluso no tienen experiencia en el terreno, se crean cuellos de botella, ¿no? Y para ello es imprescindible tener una coordinación, un centro de mando, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es muy complicado. En este punto, Naciones Unidas, a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios, de OCHA, siempre es dentro de la Agencia de Naciones Unidas quien se encarga de centralizar ese mando operativo y de establecer una coordinación de arriba abajo para que no todo el mundo, digamos, haga la guerra por su lado, ¿no? Y que haya una centralización en la respuesta, ¿no? También pasa que muchas veces se envían ayudas solo por el hecho de tener stocks en un momento dado, se envían sin que se necesiten. Eso provoca congestionamiento de muchos puntos de recepción, se bloquean la infraestructura, muchas veces las pocas infraestructuras existentes quedan bloqueadas, entonces se produce un bloqueo que entorpece la ayuda en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero que se ponen en marcha realmente cuando pasa una emergencia es el gobierno y la sociedad civil del país afectado, ¿no? Normalmente se da prioridad a las misiones de rescate y búsqueda, ¿no? Si ha habido sobre todo un terremoto, un huracán, volcán, ¿no? Hay que ver rescatar al mayor número de personas posible, ¿no? Muchas veces se ponen en marcha voluntarios, algunos no tienen conocimientos, solamente hay gente que se apunta como voluntario sin tener un conocimiento expreso de cómo actuar, ¿no? Y también en un primer momento hay muchos países que también se ponen en marcha con ayuda de distintos tipos, provisiones, equipos de rescate, médicos, con todo tipo de ayuda, ¿no? En este sentido, entonces hay que valorar los recursos, ¿no? Tanto locales, en este sentido, hay que saber con qué recursos cuenta un país afectado, porque, bueno, hay países que tras una emergencia pues cuentan con un mayor nivel de reacción que otros. Yo en este punto siempre pongo el ejemplo del terremoto de Haití en 2010, ¿no? El terremoto de Haití en 2010 fue un terremoto cuyo epicentro fue a escasos metros de la corteza terrestre, de la superficie. Entonces provocó un colapso total del país. Haití no tuvo ninguna capacidad de respuesta cuando pasó el terremoto. No tenía ni siquiera maquinaria para apartar escombros. El país quedó completamente destrozado sin que el gobierno pudiera hacer nada para intentar paliar ni siquiera en una mínima parte ese terremoto, ¿no? Luego, recursos internacionales, ¿no? Aparte de los países que puedan ayudar, ¿no? Muchas veces las ayudas se canalizan a través de las instituciones internacionales, ¿no? Las más reconocidas son Naciones Unidas o la Federación Internacional de la Cruz Roja. En este sentido, hay distintos instrumentos que se pueden utilizar, ¿no? Ahí vienen algunos nombres, el Flash Appeal o el CERF, ¿no? Que son fondos especiales centralizados para respuesta a emergencias, ¿no? El CERF es el Central Emergency Response Fund, que es un instrumento que Naciones Unidas se maneja mucho en estos casos, ¿no? Bueno, restricciones en el suministro de la ayuda humanitaria. Hay distintas restricciones que nos podemos encontrar cuando pasa una emergencia, ¿no? Las operativas, que son realmente de qué disponemos para responder a esa emergencia, ¿no? Las normativas. Muchas veces nos encontramos con que en el país afectado las normativas son complicadas, el tema de aduanas. Muchas veces incluso esto está relacionado con el tema
con el tema político, ¿no? Que yo considero que es el peor de todos. Cuando no hay voluntad política es muy complicado poder ayudar a un país, ¿no? Yo en este punto pongo el ejemplo de Venezuela, ¿no? No sé si os acordáis que hace un par de años pues el presidente de Venezuela pues bombardeó en la frontera con Colombia, si mal no recuerdo, la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, o hay países que les cuesta reconocer que necesitan ayuda humanitaria y no dejan que la ayuda humanitaria entre en ese país. Entonces, cuando hay un problema político, pues realmente es muy complicado hacer ayuda humanitaria, ¿no? Luego también los recursos, ¿no? De cuántos recursos disponemos. Muchas veces los recursos son muy limitados y no nos dejan poder enviar más ayuda de la que pudiéramos necesitar, ¿no? Y luego estamos con lo que he hablado anteriormente, el tema de la coordinación. Entonces, bueno, aquí pongo, por ejemplo, que es muy importante cuando se trata de ayuda humanitaria, es importante respetar los hábitos locales. Parece una tontería realmente, pero es bastante importante. No se puede enviar ayuda, como ejemplo, ¿no? No se puede enviar comida con cerdo a países musulmanes. El tema religioso es importante porque hay que respetar las creencias de los países donde se va a ayudar, ¿no? Para normalizar, para homogeneizar todo eso, pues hay varios estándares, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Está el Manual para la Gestión de la Asistencia Humanitaria Internacional, Manual para la Gestión de Riesgos, las normas esfera, que son normas de cómo estandarizar muchos tipos de productos que se utilizan en ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, en esa, si os leéis el proyecto esfera, ahí encontraréis muchas normas para la normalización de muchos tipos de ayuda humanitaria, ¿no? Y luego he puesto ahí una web, en América Latina hay una iniciativa interagencial para proveer la calidad y la eficacia en las donaciones humanitarias que se llama Saber Donar, ¿no? Si tenéis tiempo y queréis echarle un vistazo a esa web, es interesante, ¿no? Es una buena iniciativa. Bueno, en este punto pasamos al punto número 2. Aquí ya, a partir de aquí, vamos a tener una serie de puntos en los que, bueno, cada organización puede tener sus normas, ¿no? De cómo actuar, de cómo almacenar, de cómo transportar. Yo voy a intentar dar algunos puntos comunes porque hay cosas que, por ejemplo, nosotros funcionamos de una manera, los depósitos de respuesta humanitaria, y tenemos ciertas diferencias incluso con nuestra agencia matriz, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos, porque nosotros somos a todos los efectos Programa Mundial de Alimentos, pero como lo tratamos con productos no alimenticios, pues hay ciertas cosas en las que nos diferenciamos. O, por ejemplo, con la Federación Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Porque la Cruz Roja administra sus propios stocks y nosotros administramos los stocks de nuestros usuarios, que es distinto, ¿no? Entonces, a partir de esa diferencia, pues voy a intentar explicar cosas de puntos comunes de cómo trabajamos en temas de cadena logística, de transporte, de almacenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, cadena de abastecimiento, cadena de suministro, supply chain en inglés, es una red de personas y procesos que tratan de movilizar un bien desde donde se fabrica hasta donde se necesita. Bueno, eso es básico, ¿no? Pues eso es más o menos la cadena de abastecimiento. Estas redes obtienen bienes para ayuda humanitaria, se transportan, se reempacan o no, según las necesidades, y se distribuyen entre los beneficiarios. La cadena de suministro incluye la coordinación y colaboración de numerosos actores, ¿no? Desde el procedimiento, desde el primer inicio, muchas veces también no solo interviene, por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, la cadena de suministro, lo que llamamos supply chain, la cadena de abastecimiento, se compone de dos divisiones principales: compras y logística. Mezclando esas dos cosas es lo que da lugar a la cadena de suministro, ¿no? Ahí tenemos, digamos, las tres patas, ¿no? Planificación, aprovisionamiento y logística, ¿no? Y hay que hacerlo con eficiencia y con
efectividad. Nosotros, los depósitos de respuesta humanitaria y la Federación Internacional también de la Cruz Roja, uno de los puntos clave de nuestra razón de ser, digamos, es el tema del aprovisionamiento, ¿no? O lo que nosotros llamamos el preposicionamiento. Nosotros tenemos almacenes en 6 lugares del mundo, como he dicho antes, con material preposicionado. O sea, el material está preparado para una respuesta inmediata. Una vez que pasa esa emergencia, no hay que perderse en procedimientos de compras, que si necesito un determinado stock, que tengo que irme al comprador, a lo mejor no hay, en un determinado momento, en un determinado lugar. Entonces, el preposicionamiento en este mundo es clave, ¿no? Tener los materiales preparados para ser enviados en el momento en que se necesitan, ¿no? Aquí pongo el esquema de lo que es el ciclo en la cadena de suministros, ¿no? Hay unos beneficiarios que tienen unos requerimientos, se procesan esos requerimientos, se abastecen y se transportan hasta donde están los beneficiarios. Esto es un ciclo que parece bastante sencillo, luego en la realidad hay muchos factores que complican ese ciclo, ¿no? Pero como pongo ahí abajo de ese esquema, los tiempos de entrega para los beneficiarios, sobre todo en una emergencia, son críticos, ¿no? Si no se responde en tiempo y forma, hay vidas en juego, ¿no? Realmente. Entonces, el tema de los tiempos es fundamental. Bueno, entonces, en ayuda humanitaria, la cadena de abastecimiento, la cadena de suministro va a depender mucho del contexto operativo, ¿no? Factores externos, requerimientos operativos internos y los mercados de abastecimiento, de transporte, del transporte y del almacenamiento, ¿no? Todo esto estamos hablando de carga humanitaria, sean alimentos, de eso se encarga el Programa Mundial de Alimentos, o sea carga general, digamos equipamiento humanitario, es lo que nos encargamos los depósitos de respuesta humanitaria. A ver, en este sentido, la cadena de suministro en emergencias tiene que tener presente, y pongo ahí esos puntos, ¿no? Que debe de responder a las necesidades de los afectados, ¿no? Por ejemplo, no se puede enviar mantas en un sitio donde no hacen falta mantas, no se puede enviar cosas que no se necesitan porque eso es un desperdicio de recursos económicos, ¿no? Y muchas veces incluso también se bloquean las cadenas de suministro, ¿no? Un buen planteamiento para esto es, hay que tener un buen planteamiento, o sea, contar con reservas estratégicas, acuerdos con proveedores, y capacidad logística que harán que la respuesta sea efectiva y eficiente, ¿no? Por ejemplo, en los depósitos de respuesta humanitaria, nuestros socios tienen almacenados equipamientos que saben que van a necesitar. Lo que llamamos elementos de alta rotación. Incluso en los depósitos de respuesta humanitaria tenemos un concepto que son los white stocks, los stocks blancos. ¿Qué son los white stocks? Los white stocks son stocks del proveedor que están almacenados en los depósitos de respuesta humanitaria, en los HRDs. Esto quiere decir que están disponibles para cualquiera de nuestros usuarios en cualquier momento. El primero que los pida, se los lleva. Nosotros en nuestra página web disponemos de un stock online que pueden ver nuestros usuarios y si hay una emergencia pueden verlo en línea, en directo y poder pedir esos stocks. Nosotros tenemos en White Stock lo que más se necesita en una emergencia, los elementos de más alta rotación. Pongo ejemplo, almacenes móviles de distintas dimensiones, tiendas de campaña, lonas, pastillas potabilizadoras, kits de cocina, kits higiénicos. Todo eso lo tenemos en el HRD de los proveedores dispuesto para cualquier usuario que lo necesite. Aparte, nuestros usuarios tienen sus propios stocks que también son elementos de alta rotación, ¿vale? Nosotros generadores eléctricos, medicinas, ahora tenemos productos por supuesto, para COVID en la respuesta,
en fin, grupos electrógenos también, equipos de iluminación. Cualquier cosa que pueda ser utilizada en emergencias la tenemos almacenada en los depósitos de respuesta humanitaria, y está también todo eso en nuestro stock online, porque además en nuestros depósitos también tenemos un sistema de préstamos para que cualquier socio pueda pedirle prestado a otro socio cualquier stock que pueda necesitar, y el dueño del stock en un momento determinado no. Entonces, bueno, sigo. La cadena logística depende del contexto operacional y del tipo de carga, ¿no? Alimentos, de equipamiento humanitario y de emergencia. Aquí pasamos al punto 3, ¿no? La gestión de los suministros. Para la gestión de los suministros de emergencia, sean tanto alimentos como productos no alimenticios, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? La asignación de recursos, tanto recursos humanos, el personal que se dispone, materiales, espacio en el almacén, disponer qué carga se cargará y dónde, ¿no? Por ejemplo, los depósitos de respuesta humanitaria en Panamá, antes de la pandemia, éramos 5 personas, ¿no? Un manager, que soy yo, un director de logística, una persona de atención al cliente, un encargado del almacén y un storekeeper. Luego, con la pandemia, efectivamente, como tuvimos mucho trabajo, el personal aumentó, y ahora estamos todavía gestionando 2 almacenes, uno para respuesta a COVID y otro para las emergencias, digamos, regulares, ¿no? Pero hay que saber con qué recursos humanos se cuenta. Aparte, también el espacio también es muy importante, ¿no? Desde hace varios años, yo llegué al HRD de Panamá hace 5 años. Hace 5 años las necesidades de espacio eran completamente distintas de las que tenemos ahora, ¿no? Hay un interés creciente por parte de nuestros socios en la región de América Latina y Caribe, que es digamos, la región de la que se encarga el HRD de Panamá. Y si antes teníamos suficiente, a lo mejor con 3.000, 4.000 metros cuadrados, hoy tenemos más de 5.500 y estamos llenos, y tenemos varias solicitudes de espacio de parte de más socios, ¿no? Que quieren almacenar sus stocks en Panamá. Eso quiere decir que tenemos que ver cuidadosamente qué podemos aceptar, qué no podemos aceptar. Estamos en procedimiento de compra de más estanterías para poder aumentar la capacidad del HRD de Panamá, pero el espacio es finito y bueno, a día de hoy el HRD de Panamá está prácticamente lleno con las demandas de espacio que estamos teniendo de más socios. Incluso además en el perímetro del HRD, que es, digamos, perímetro Naciones Unidas, pero no está cubierto, es un perímetro exterior. Tenemos varios almacenes móviles montados, 4 almacenes móviles montados para un poco descongestionar la carga que tenemos dentro del depósito de respuesta humanitaria, ¿no? Bueno, más factores que hay que tener en cuenta para la gestión de suministros, ¿no? La recepción de los productos, cómo se reciben, almacenamiento de las mercancías, montaje de los envíos, cómo se coloca todo en el almacén, luego cómo se van a despachar, control de plagas y fumigación, tanto para productos, las plagas son para productos alimenticios y, digamos, la fumigación es más para temas de stock. Nosotros estamos últimamente teniendo varios problemas con termitas en el HRD que vienen normalmente en pallets importados y tenemos que fumigar cada 2 meses, ¿no? Porque si no se tiene un problema bastante serio de termitas o otro tipo de insectos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una zona, en Panamá, en un clima bastante caluroso, estamos en una zona donde hay bastante vegetación, estamos fuera de la ciudad, en el aeropuerto de Panamá Pacífico. Hay mucha vegetación ahí, entonces se da mucho ese problema, ¿no? Y bueno, luego definir importantes los requisitos de control, ¿no? De la documentación y de la inspección de todo lo que entra y sale. Bueno, la recepción de productos, ¿no? Hay que, como os he dicho antes, hay que planificar la recepción, ¿no? Para saber con qué espacio se cuenta, dónde se va a colocar y todo eso. Revisar documentos de transporte.
proceder con el descargue y la estiva. Es importante saber si lo que se va a recibir se puede estivar o no, ¿no? Por eso cuando un usuario quiere almacenar algo en el HRD, tiene que decirnos no solo el peso y el volumen, el número de pallets, sino también si el tipo de stock que quiere almacenar, para ver si es susceptible de ser estivado o no. Contar e inspeccionar la carga, ¿no? Hay que hacer inventarios, ya depende un poco de la organización, si se pueden hacer trimestrales, semestrales, anuales. Hay que tener en cuenta que hacer un inventario toma tiempo, recursos de tiempo y recursos humanos también, ¿no? Restaurar lo más posible los stocks, la reposición. Nosotros, los HRD, no solo nos ocupamos del almacenamiento, también ofrecemos servicios de compras y reposición de stocks, aparte de servicios logísticos, ¿no? Reportar diariamente cualquier pérdida que se pueda dar, usar y mantener los documentos de manejo de existencias y archivar y salvaguardar todos los documentos y reportes de manejo de existencias. ¿Cuánto tiempo hay que guardar esos documentos? Bueno, yo siempre digo que dependiendo del país, ¿no? Y siempre digo que hay que tener en cuenta cuánto tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros privilegios e inmunidades en Panamá porque somos Naciones Unidas, pero ¿cuánto tiempo tienes que guardar una agencia panameña un documento a temas de inspección fiscal? En España, por ejemplo, son 4 años. Pues a los 4 años ya se supone que no te pongas una inspección fiscal, pues ya puedes empezar a un poco destruir documentos o archivarlos en un sistema informático porque la documentación ocupa espacio, ¿no? A ver. Aquí, almacenamiento de mercancías. Lo he dicho antes, planificar el espacio y tendido antes de la llegada de los productos. Por supuesto, limpiar el piso antes de armar una estiva. Calcular el área necesaria para cada producto. Permitir suficiente espacio entre estivas, ¿no? Hay que dejar espacio entre digamos, los stocks de distintos usuarios. Hay que dejar espacio para que se ventile, hay que dejar espacio para que las personas puedan circular, o si pasa también algo, que se pueda circular entre los distintos stocks, incluso entre las paredes y los stocks, entre el techo y los stocks. Todo eso hay que hacerlo para facilitar un poco toda la gestión del stock que se almacena. Permitir espacio para equipos de bodega y suministro y no bloquear las entradas. Separar productos diferentes, o sea, cada producto tiene que estar separado de otro producto distinto, así como si hay comida, separar la comida de lo que no es comida, productos tóxicos, medicinas. Las medicinas normalmente tienen que estar en habitaciones o bien de cadena de frío o bien habitaciones de temperatura controlada. Lo pongo ahí, no almacenar químicos o productos tóxicos con otros productos. Por supuesto, es importante tener la carga paletizada para facilitar su despacho, ¿no? Nosotros siempre pedimos a nuestros usuarios que preferiblemente queremos recibir la mercancía paletizada. Voy a bajarlo todo. Importante. Manipular los stocks con cuidado, no dejar caer stocks, no tirar, no arrastrar. Para eso están los jack pallets, ¿no? Hay los pallets pequeñitos que se pueden aplicar a los pallets y hay que acarrear los productos, no usar ganchos que puedan dañar los stocks, no manipular productos bajo la lluvia, crear escaleras para la estiva. Muchas veces los productos se pueden apilar formando escaleras para poder acceder a la parte superior, cumplir las normas de seguridad, evitar la radiación solar. Aquí en Panamá eso es muy importante porque hace los días de sol eso puede dañar algunos productos, algunos stocks. Documentación. Conocer bien la documentación que utiliza cada organización. Esto es fundamental, ¿no? Cada organización va a tener un tipo de documentación, aparte de la documentación común que utilizan transportistas, los almaceneros y todo, cada organización va a tener un tipo de documentación.
Aquí pasa una cosa, los depósitos de respuesta humanitaria a nivel mundial tenemos 90 usuarios distintos, ¿no? Tenemos 3 tipos de usuarios, gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y ONGs, ¿no? Entonces, muchas veces un usuario nos dice, no, es que tenéis que utilizar esta documentación o tenéis que poner este número de orden de compra o este número de código de identificación. No puede ser. O sea, nosotros tenemos un tipo de documentación normalizada para todos nuestros usuarios, porque si no sería imposible que cada usuario nos venga con uno de los requerimientos. Nosotros tenemos lo que llamamos los SOPs, los Standard Operating Procedures, que son nuestros procedimientos operativos. Y tenemos nuestra documentación, tenemos lo que viene en cada documento y no podemos atender a las necesidades de cada socio, porque si no sería ingobernable, ¿no? Que cada socio nos viniera con un documento o con un requerimiento dentro del documento, con un número de identificación, sería imposible. Además, siempre nuestros documentos por defecto salen en inglés, lo que nos causa algunos problemas con algunas aduanas que son más complicadas que otras, porque muchas veces aquí en la región nos requieren la documentación en español y tenemos que traducir todo el documento, hacerlo manual, en fin, porque nosotros tenemos nuestro sistema SAP que lanza todo ya normalizado en inglés, ¿no? Tenemos que ver qué información va en cada documento. Esto es muy importante. ¿Quiénes están autorizados a firmar para autorizar un despacho, ¿no? Esto es importante porque nosotros trabajamos con socios y cada socio tiene lo que llamamos la Releasing Authority. ¿Qué es la Releasing Authority? Es la persona en cada organización con la que trabajamos que tiene el poder de firma, digamos, el poder para movilizar un stock. Tened en cuenta que, como os he dicho, los stocks no son nuestros. Cuando pasa una emergencia y nosotros tenemos que mover los stocks de nuestros usuarios porque nuestros usuarios nos lo dicen, nosotros primero lo que tenemos que hacer es enviar un documento que lo firme la persona autorizada para que nosotros tengamos esa autorización para mover ese stock. Sin la firma de la persona autorizada, no de cualquier persona en la organización, de la persona que nosotros tenemos registrada como, digamos, poder dante, como poder de firma, no podemos movilizar ese stock, ¿no? Y muchas veces las personas de las organizaciones cambian y muchas veces la persona que tiene ese poder de firma cambia. Si la persona ya no está, esa organización tiene que reenviarnos un documento con la nueva persona que tiene ese poder para que nosotros podamos mover ese stock. Si no, cualquier daño pérdida o cualquier cosa que pase con ese stock, yo sería el responsable. Los depósitos de respuesta humanitaria seríamos los responsables, ¿no? Porque nos pueden decir por qué hemos movido ese stock sin la autorización determinada. Eso a nivel de usuario y ONHRD, y luego a nivel interno, pues normalmente los documentos los firmo el packing list o cualquier tipo de documento interno para tanto una entrada como una salida de stock, también lo tengo que autorizar yo. Luego, cuando hay una emergencia, hay que ver qué procedimientos se pueden flexibilizar, ¿no? Muchas veces, cuando hay una tragedia grande, una emergencia recurrente, pues en las Naciones Unidas se pueden flexibilizar ciertos procesos, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que, cuando hay que lanzar, por ejemplo, un servicio logístico, un servicio de compras, tenemos que ver quién lo hace, ¿no? Para eso tenemos que lanzar una oferta a distintos proveedores, que los proveedores compitan para que haya una libre competencia y en base a las ofertas recibidas, normalmente elegimos la mejor oferta relación calidad-precio. No la más barata, no la más rápida, sino la mejor relación calidad-precio. Hay un comité que se encarga de ver esas ofertas. Se elige una, el comité tiene que estar de acuerdo y a partir de ahí se inicia el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una emergencia y cuando, por ejemplo, no hay un material o cuando se necesita algo, muchas veces se pueden flexibilizar esos procedimientos en aras, ¿no? de salvar vidas, que es de lo que se trata.
Bueno, pasamos al punto 4, sistemas de control, ¿no? Control de inventarios y sobre todo movimiento de stocks. Bueno, inventarios. Cada cierto tiempo, y eso ya cada organización, depende de cada organización va a hacer un inventario según sus necesidades, pero cada cierto tiempo hay que hacer un inventario de stock con el que se cuenta en el almacén, ¿no? Porque eso ayuda a reducir las discrepancias. ¿Qué son discrepancias? Cuando no coincide lo que se supone que tienes que tener con lo que realmente tienes en el almacén, ¿no? Aquí explico que los depósitos de respuesta humanitaria se realiza de manera gratuita un inventario anual de stocks que se realiza normalmente a final de año, ¿no? En diciembre empezamos a contar todos los stocks que cada manager da la orden de empezar en cada almacén a contar los stocks, ¿no? Aunque hay socios que nos piden inventarios semestrales, o incluso hay socios que ellos mismos mandan a su personal para revisar su propio stock cada vez que ellos consideren necesario, ¿no? Una vez, por ejemplo, en el stock anual, una vez que se realiza el stock, se pone en un documento, me lo pasan a la firma, lo firmo, yo lo envío al socio, que me lo tiene que a su vez devolver firmado, y es el momento de, digamos, de ver las discrepancias, si las hay, ¿no? Los inventarios también ayudan a comprobar los stocks para saber si están en buen estado. Hay que tener en cuenta que hay socios que tienen stocks desde hace ya bastantes años. Ahora estamos empezando un procedimiento de reevaluación de stock y de intentar deshacernos del stock que tiene más de 5 años, ¿no? Porque hay stocks que están en los depósitos de respuesta humanitaria por más de una década, ¿no? Y claro, esos stocks pues muchas veces se pueden deteriorar, ¿no? Sobre todo si son de materiales tipo plástico, cualquier cosa, o incluso con componentes eléctricos o electrónicos, ¿no? Cuando pasa el tiempo, pues se pueden deteriorar. Y también se tienen que ver los stocks que están con una fecha de caducidad próxima. De todas maneras, nuestro sistema SAP avisa con, creo que es 6 meses de antelación, cuando la fecha, antes de la fecha de vencimiento. Entonces nosotros, una vez que nos salta esa alarma, se lo transmitimos al socio, a decirle, este stock está a punto de vencer o quedan 6 meses para que venza, para ver qué se puede hacer con ese stock, ¿no? Porque hay stocks que son susceptibles de ser donados, otros que tienen que ser destruidos, otros que pueden ser reciclados. En fin, por ejemplo, las medicinas tienen que ser destruidas bajo ciertos estándares que en Panamá los autoriza el Ministerio de Sanidad. En fin, ya dependiendo un poco del material que sea, pues se puede, por ejemplo, un jabón que tiene una fecha de expiración, si llega a esa fecha, ese jabón todavía puede ser utilizado, ¿no? Pues ese jabón se puede donar. De hecho, en el HRD hemos hecho donación de jabones que estaban ya expirados. ¿Cuándo y cómo, no? ¿Cuándo y cómo hacer un inventario de stocks? Todas las existencias deben ser inventariadas a final de mes y cuando, por ejemplo, hay un cambio de bodeguero, ¿no? O de personal que trabaja en bodega. Las estivas deben ser inventariadas al final de cada día, si ha ocurrido movimientos en ellas, y en emergencias es importante un conteo rápido, ¿no? En emergencias muchas veces, si no se hacen esos conteos, se pueden perder stock debido a todo el movimiento que hay, porque cuando pasa una emergencia están todos los forklifts, los montacargas trabajando y muchas veces se envía material que no debería ser enviado. Para evitar eso, es bueno un conteo rápido cuando se está trabajando, ¿no? El inventario se debe hacer contando físicamente, comparando resultados con tarjetas activas y reportes de posición de existencia. Debe haber un mínimo de 2 personas para realizarlo. Eso es para contrastar, ¿no? Luego se hace un documento y las 2 personas tienen que estar de acuerdo. Documentar los resultados de los inventarios, explicar todas las discrepancias, documentarlas, explicar las causas, hacer ajustes para que no se vuelvan a repetir y tomar acciones correctivas en su caso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el huracanes Irma y María en 2017, o
en el huracán Matthew, en 2016, en septiembre, octubre, hubo un envío de material por parte, por ejemplo, de la Agencia Española de Cooperación, que se envió de más y no nos dimos cuenta. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Al hacer el inventario 3 meses después. Había cosas que faltaban. Fuimos a lo que enviamos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y vimos que el peso coincidía con lo que nos faltaba en el almacén y que teóricamente había sido enviado fue en este caso a Haití. Llamamos a Haití y efectivamente el material se encontraba todavía en los almacenes y había sido enviado sin darnos cuenta, pero eso fue gracias a hacer el inventario y ver las discrepancias, ¿no? Y entonces allí ese equipamiento nos dimos cuenta que estaba siendo utilizado en Haití. Y bueno, también pongo ahí que es conveniente hacer inventarios aleatorios cuando se pueda. Bueno, ahora pasamos al punto 5, almacenamiento, ¿no? Requisitos de cómo seleccionar un almacén o bodega, ¿no? Básicamente, que el sitio esté limpio y que los pisos, paredes y techos, los suelos, estén en buen estado, ¿no? Tiene que ser un área segura y lejos de áreas de inundación, lejos de áreas donde, bueno, donde haya paso de huracanes, donde haya corrimientos de tierra. Por ejemplo, los depósitos de respuesta humanitaria no están ahí aleatoriamente, ¿no? Están en países donde hay seguridad física y jurídica y donde hay también, donde no hay riesgo de cualquier tipo de emergencia natural, ¿no? Ya he dicho antes, Malasia, en Malasia normalmente no hay catástrofes, Emiratos Árabes, Italia, España, Panamá, Ghana, son sitios donde no hay huracanes, ciclones, tifones, terremotos, no hay placas tectónicas. Panamá, por ejemplo, es un sitio bastante seguro en todos esos sentidos, si os dais cuenta, ¿no? Los huracanes normalmente no llegan hasta aquí, no es un sitio donde haya movimientos sísmicos, en fin, es un sitio y además está logísticamente en un punto muy importante, ¿no? Está logísticamente en el centro del continente, lo cual puedes alcanzar muchos países de la región en pocas horas de vuelo, ¿no? O sea, Panamá es, digamos, un sitio bastante ideal en la región para situar un UNHRD. Luego, aquí vemos las rampas para camiones. Esta foto que veis abajo se parece un poquito al HRD que tenemos actualmente en Panamá. Tiene, bueno, que tenga rampas para camiones, que soporte pesos elevados. Bueno, ya he dicho antes que los suelos, paredes y techos estén en buen estado y que haya campo, o sea, que haya espacio para que se pueda aparcar y para que los camiones de gran tonelaje puedan hacer maniobras, ¿no? Bueno, tiene que haber recolección de basuras. La bodega normalmente es mejor que esté pintada con colores claros o que el almacén sea con colores claros, que las tuberías de aguas estén en buen estado, el techo también que esté en buen estado para evitar goteras. Por ejemplo, nosotros en el almacén que actualmente estamos utilizando para la respuesta al COVID es un antiguo hangar de aviones Galaxy norteamericanos, pues está dentro de la antigua base de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Howard, en Panamá, y es un almacén antiguo y tiene bastantes goteras, realmente, ¿no? Pero como es un hangar de esto, digo, aviones Galaxy, el techo está situado a 30 metros de altura. Reparar las goteras era un procedimiento muy peligroso y además muy caro. Y teniendo en cuenta que era un almacén temporal, porque el gobierno de Panamá estaba construyendo unos nuevos almacenes, consideramos que la inversión no merecía la pena. Entonces, lo que hicimos, por un lado, fue marcar dónde caían las goteras y poner ahí los pasillos un poco, los espacios entre carga y carga. Y, o bien, en época de lluvias, como eso aumentaba el número de goteras, compramos lonas para cubrir el stock y que no se dañara. Todo eso porque no teníamos suficientes recursos para reparar el techo, pero no es, digamos, lo conveniente, ¿no? Bueno,
Más cosas. El sistema eléctrico tiene que estar en buenas condiciones, tiene que tener buena ventilación, las tuberías de agua en buen estado, los aleros suelen salir 1 metro o 3 metros en las puertas y el techo no es conveniente que sea del todo transparente, ¿no? Por lo que decíamos antes de la luz solar, la radiación que daña los stocks a medio y largo plazo. Bueno, aquí tenemos también el tema de la seguridad, ¿no? Utilización de servicios de seguridad locales. Nosotros, por ejemplo, en el HRD, como somos una agencia de Naciones Unidas, para temas de seguridad hay una agencia especializada, UNDSS, que es la Agencia de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la que nos dicta los requisitos de seguridad que tenemos que mantener en cualquier oficina de las Naciones Unidas, ¿no? Nosotros tenemos ahora, como he dicho, tenemos 2 almacenes funcionando, el nuevo que nos ha puesto el Gobierno de Panamá y el almacén del COVID, el hangar de aviones Galaxy. En los 2 HRD tenemos sistemas de seguridad privados y locales, ¿no? Para las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Seguridad perimetral, iluminación, lo mismo digo, en los 2 almacenes tenemos ese tipo de seguridad, procedimientos de acceso y chequeo, también los tenemos, equipos de seguridad auxiliar, cámaras de vigilancia. En el nuevo UNHRD sí tenemos cámaras de vigilancia, en el antiguo no tenemos, pero como estamos físicamente dentro del Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico, es el aeropuerto, el propio aeropuerto, quien tiene esas cámaras de seguridad. Por supuesto, seguridad contra incendios y primeros auxilios. En el nuevo tenemos un sistema integral contra incendios. En el antiguo tenemos extintores, ¿no? Porque no tenemos sistema de cañerías y todo eso, porque, como ya he dicho, era un antiguo hangar de aviones y no antiguo además, y no tiene esos servicios, ¿no? Seguridad de edificios, de bodega, puertas, rejas y ventanas. También lo tenemos, sobre todo en el nuevo edificio, en las oficinas, tenemos todos esos sistemas de seguridad, ¿no? Y ahora pasamos al punto 6, la distribución, ¿no? El transporte. Bueno, el papel de transporte es para conectar la fuente de los bienes con el destino, ¿no? El origen y destino pueden estar en el mismo país o en diferentes países. Cuando hay más de un país en la cadena de distribución, se requiere un movimiento internacional donde están involucradas los sistemas de aduanas de los distintos países. Ahí ya, cuando interviene la aduana, se complica un poco la operación, ya dependiendo un poco del país. Hay aduanas que son más complicadas que otras, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el UNHRD de Panamá, tiene firmado un acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá. Nosotros tenemos un procedimiento simplificado, tanto para las entradas de mercancías como para las mercancías que enviamos en una emergencia. La verdad que es un procedimiento mucho más sencillo que lo que necesita cualquier compañía privada. Es un procedimiento expedito y nos facilita mucho tanto la recepción como el despacho. Y además, otra cosa que es una ventaja, no necesitamos corredor de aduana, lo podemos hacer nosotros mismos. Muchas veces para la documentación con el tema aduana tenemos acuerdos con universidades y cogemos a estudiantes en prácticas de logística o de aduana que estén interesados en trabajar con nosotros durante un tiempo, o también cogemos estudiantes digamos, en prácticas profesionales, ¿no? Así podemos tener una experiencia en una organización internacional y ver cómo trabajamos y apoyarnos. Bueno, el papel de transporte, como he dicho, es conectar la fuente de los bienes con el destino de los mismos. En los puntos donde se cambia de un modo de transporte, digamos, de barco a carretera, de avión a carretera, hay un punto, lugar de almacenamiento, ¿no? Hay que tener presente que cuando el transporte es dentro del mismo país hay más flexibilidad para escoger rutas y productos. Cuando se cruzan las fronteras, como he dicho antes, hay que considerar las restricciones aduaneras de los países de origen y destino. Desgraciadamente, y esto es verdad, en el tráfico internacional hay muchos actores envueltos y no necesariamente todos tienen el mismo concepto sobre la importancia de agilizar los trámites. Por ejemplo, a una agencia de aduanas le da igual la prisa que tú tengas, si no tienes las autorizaciones, no has hecho los formularios, has cumplimentado todo, la mercancía directamente no pasa.
La ruta de transporte más corta no necesariamente es la mejor. En todo esto requiere un estudio de cuál es la ruta logísticamente más adecuada, ¿no? Y hay que tener en cuenta muchas veces que una emergencia en las principales carreteras, puertos, aeropuertos o almacenes están destruidos, están impracticables o se congestionan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, los mayores problemas que hemos tenido ha sido con Haití, ¿no? Yo no estaba cuando el terremoto de Haití, en 2010, porque yo llegué en 2015, pero sí hemos tenido algunas respuestas con Haití, con el huracán Matthew, con los huracanes Irma y María, ¿no? Entonces, el aeropuerto de Haití quedó bastante dañado, se congestionaba muy fácilmente y además, por ejemplo, una vez que se iba la luz solar, allí no había iluminación para la pista de aterrizaje, o sea que una vez que se iba la luz del sol, no podían aterrizar aviones, lo cual tenías que adecuar la respuesta logística para antes de que se fuera la luz, o directamente el avión no despegaba de la zona desde Panamá, de la zona de origen, para no tener problemas, ¿no? Medios de transporte, factores operacionales, ¿no? Está el entorno externo, la infraestructura del país, la seguridad, la geografía, los requisitos internos de funcionamiento, ¿no? Tanto el volumen como la frecuencia de los envíos, los mercados del transporte, incluyendo estructura y actores, ubicación de los beneficiarios que están siendo atendidos, ¿no? Los tiempos de entrega, la naturaleza de la carga que será transportada, los modos de transporte utilizados. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de elegir una solución logística de transporte u otra. Las condiciones de la infraestructura del país, ¿no? La infraestructura vial, estado de las carreteras, cierres, puentes dañados o destruidos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en los últimos huracanes, Irma, Eta y Iota, en América Central, ¿no? Tienes que ver cómo está el aeropuerto más cercano a la zona cero del desastre, porque si no, no se puede utilizar. Aunque hoy en un aeropuerto, si es inviable, hay que descartarlo, ¿no? Problemas de viaje, la seguridad en áreas de conflicto, condiciones climáticas, restricciones legales, en fin, un sinfín de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Esto está en inglés, pero es un documento que utilizamos mucho para explicar un poco los modos de transporte, ¿no? Ya sea por carretera, tren, aire o mar, ¿no? Aquí vemos un poco la velocidad relativa, cómo vemos los factores para elegir un tipo de transporte u otro, ¿no? Y aquí vemos ventajas, desventajas, otras consideraciones, flexibilidad, fiabilidad, coste de tonelada por kilómetro y según el tipo de transporte, ¿no? Y ahí podemos ver todos esos factores que nos ayudan a ver qué opción elegiremos finalmente. En cuanto a la distribución de los stocks, como he dicho antes, y aquí lo explico, ¿no? Los depósitos de respuesta humanitaria no son los propietarios de los stocks, ¿no? Por tanto, los procedimientos de distribución son distintos de los de otros organismos, como por ejemplo la Federación Internacional de la Cruz Roja, que sí es dueña de sus stocks, ¿no? La Federación Internacional, que tiene el almacén puerta con el nuestro, aquí, no solo aquí en Panamá, sino en Las Palmas de Gran Canaria, en Dubái y en Malasia, estamos casi en los mismos sitios alrededor del mundo. Ellos sí trabajan con su stock, porque además ellos trabajan con las distintas cruces rojas y medias lunas rojas nacionales, ¿no? Entonces sus procedimientos son de distribución son distintos de los nuestros. Ahí me he equivocado. UNHRD preposiciona y almacena los stocks de los usuarios, por los que en este sentido no hace falta una planificación propiamente dicha, porque es cada usuario quien lo hace individualmente, atendiendo a las necesidades de los beneficiarios de cada usuario, ¿no? Entonces son los usuarios los que establecen esa distribución, ¿no? Lo pongo ahí. Durante una emergencia, UNHRD sí puede ayudar a consolidar carga de varios usuarios en un charter por avión o en un contenedor por barco. Nosotros podemos lanzar a través de nuestro servicio de atención al cliente un mensaje diciendo que varios usuarios están interesados en enviar carga
y que hay tantos metros cúbicos disponibles para un determinado vuelo o para un determinado contenedor. Y quien se quiera unir a ese vuelo o a ese barco, se puede unir, ¿no? Entonces, según nos vayan llegando las necesidades de otros usuarios, pues o contratamos otro charter o fletamos otro contenedor, ¿no? Ya vamos a ir ponderando un poco según nos vayan llegando las necesidades y las solicitudes de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la entrega final a los beneficiarios, son también los usuarios los que la realizan, ¿no? Debiendo designar debidamente el consignatario del stock de emergencia enviado. O sea, cada usuario nos tiene que decir, tenéis que enviarlo a tal persona en tal país, ¿no? Y nosotros lo ponemos y es esa persona, de ese usuario, quien se encarga de recibir la carga, ¿no? La responsabilidad de los depósitos de respuesta humanitaria acaba una vez que el avión ha aterrizado o el barco haya llegado al puerto de destino. Ahí es cuando acaba la responsabilidad del HRD. No podemos implicarnos más porque sería una responsabilidad muy grande y sería, digamos, que casi inabarcable, porque en una emergencia es muy complicado manejar todo esto. Y bueno, aquí siempre pongo para el final de mis presentaciones las banderas de nuestros usuarios, que son los países donde hay HRDs, y luego otros usuarios otros países que nos apoyan con el mantenimiento de la red de respuesta humanitaria. Entonces, aquí quería, antes de terminar, quería un poco explicar lo que ha dicho Claudia al principio, que nosotros con CEPREDENAC estamos viendo la posibilidad de cerrar un acuerdo para integrar a CEPREDENAC como un socio más de la red de depósitos de respuesta humanitaria. Para eso, una institución, como he dicho, trabajamos con 3 tipos de instituciones, agencias de Naciones Unidas, gobiernos y ONGs. Hay otro tipo de socios que son las universidades, pero no son socios operativos. Son socios que nos aportan pues, temas de gestión del conocimiento o temas de gestión logística, pero no son socios que tengan stocks y operativos. Los socios operativos son los gobiernos, las ONGs y las agencias de Naciones Unidas, ¿no? Para formar parte de la red de UNHRD hace falta firmar un acuerdo técnico. Es un acuerdo marco que todos los socios lo firman, donde se establecen los sistemas de cómo funcionan los depósitos de respuesta humanitaria, cuántos metros cuadrados quieres en un depósito de respuesta humanitaria, si solo lo quieres en uno, en dos, o en toda la red. En fin, ahí se firma, se describe todo, se firma ese acuerdo marco y gracias a ese acuerdo es lo que te da derecho a utilizar la red de UNHRD. Para gobiernos, instituciones como CEPREDENAC o agencias de Naciones Unidas, solo basta la firma. Si eres una ONG, tienes que demostrar al menos 3 años de experiencia de gestión, un número de beneficiarios y una cierta experiencia, ¿no? Para que no cualquier ONG que se funde de la noche a la mañana ya pueda disponer de espacio, porque el espacio que nosotros ofrecemos es un espacio gratuito y eso realmente tiene un valor, ¿no? Es importante. Entonces, lo que he dicho antes, CEPREDENAC, que estamos en contacto con Claudia para ver si en las próximas fechas podemos firmar el acuerdo que permita a CEPREDENAC y a los países que lo engloban disponer de la red de UNHRD en caso de que se necesite. Y con esto creo que acabo aquí. No sé si hay dudas y cualquier cosa que queráis saber, pues aquí estoy con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Quesada. Excelente ponencia. Todos están muy emocionados y claro que sí han generado varias preguntas. Una de ellas es de Luis Ángel Jiménez Cárcamo y pregunta ¿qué sistema informático utilizan para el manejo, control y registro de todo el material humanitario que manejan? Sí, como he dicho antes, nosotros manejamos un sistema SAP, una plataforma SAP que se llama WINGS, que es un sistema centralizado para toda la red de UNHRD, todos los depósitos de respuesta humanitaria utilizamos el mismo sistema WINGS, que es el que nos permite manejar todo el sistema de compras, de envío, de gestión de stocks, warehouse management, cualquier tipo de cosa relacionada con todo el sistema de almacenamiento, compras, stocks, logística, lo realizamos a través de una plataforma SAP que es común
para toda la red de depósitos de respuesta humanitaria. Porque, por ejemplo, hay que tener en cuenta que nosotros somos una red y funcionamos con una red. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si un socio no tiene, por ejemplo, pasa un terremoto en Nepal, ¿no? El HRD que se encarga de Nepal es un HRD que está situado en Kuala Lumpur, en Malasia. Nos imaginamos, por ejemplo, que la Agencia Española de Cooperación Internacional quiere enviar tiendas de campaña para ayudar a la gente que ha sufrido el terremoto, pero no tiene stocks en Kuala Lumpur. Entonces puede ver el stock en línea en Kuala Lumpur, se puede filtrar y puede ver que a lo mejor la cooperación francesa o Oxfam o hay weighted stocks en ese UNHRD y la Agencia Española de Cooperación Internacional, que solo tiene stocks en Panamá, puede enviar en nombre de la Agencia Española de Cooperación Internacional stocks desde Kuala Lumpur hacia Nepal a través de un préstamo de otro socio o a través de la adquisición de esos white stocks que están a disposición de cualquiera. Pues todos esos ajustes que luego se tienen que hacer se hacen a través de esa plataforma SAP porque funcionamos así. Es una interhub, funcionamos perfectamente a través de ese mecanismo. Ok, muchas gracias. Pregunta Edwin Loarca. Buen día, excelente presentación. La gestión del manejo logístico de suministros humanitarios está regulada dentro de las Naciones Unidas, pero ¿existe dicha regulación en muchos países? ¿Y cómo se podría iniciar una iniciativa de ley para regular dicho manejo logístico de suministros humanitarios? Eso es un tema complicado. Hay que tener en cuenta que la logística es un tema que se maneja a nivel de empresas logísticas, ¿no? Que son empresas privadas. Es verdad que cada país tiene su regulación de normas de seguridad, de temas de contratación y de todo eso, pero regular cómo una empresa se tiene que organizar logísticamente sería una injerencia del Estado en una compañía privada que no creo que se deba dar. Sí que tiene que haber regulaciones comunes en cada país, ya te digo, con temas de seguridad, temas de contratación, pues temas de requerimientos de que tienen que cumplir cada empresa, ya sea pues, de logística, de almacenamiento, de compras, determinados requisitos legales que sí hay que cumplir. Pero regular la gestión logística es una cosa que se tiene que hacer a nivel privado. Ok, muchas gracias. Cada país tiene su regulación en temas pues, de aduanas, de seguridad, de contratación, de temas de todo eso. Gracias, Heiner Cuellar. Dice, magnífica ponencia, felicitaciones Francisco. ¿Qué medidas toman para poder desechar los stocks que se encuentran con fechas vencidas, teniendo en cuenta el manejo de reciclaje y la contaminación ambiental? Buena pregunta. Ya he dicho antes que dependiendo del material que expire, tenemos varias opciones, ¿no? Pongo un ejemplo. No es lo mismo que caduque un medicamento a que caduque un jabón, ¿no? Por ejemplo, nosotros en 2000, cuando yo llegué, al poco de yo llegar, caducaban muchos stocks del Tamiflu, del H1N1, que cuando hubo esa epidemia, Naciones Unidas hizo acopio de stocks, pues en Panamá se hizo acopio de stock en el HRD, nunca se utilizaron porque la epidemia no fue tanto como se predijo. Entonces, bueno, cuando yo llegué, al poco de yo llegar, había mucho Tamiflu que expiraba. Teniendo en cuenta que eran vacunas, es un tema delicado, nosotros la única opción era la incineración. Entonces, pero como era un tema de medicamentos y una vacuna, nosotros necesitábamos una autorización del Ministerio de Sanidad de Panamá para el transporte desde el HRD hasta la incineradora, que estaba en Colón, al otro lado del canal, en la ciudad del Atlántico. Nosotros estamos en el Pacífico, y luego que una especie de trazabilidad, esa autorización aseguraba una trazabilidad desde la salida de las vacunas del HRD hasta que fueran destruidas en la incineradora, ¿no? Nosotros, en Panamá hay muy pocas incineradoras, nosotros normalmente trabajamos con una, que es la que está en Colón. Por ejemplo, ahora desde Haití nos han hecho un requerimiento que tienen, no sé si eran 7 contenedores de medicamentos vencidos en Haití
y en Haití no encuentran la manera de destruirlos de una manera segura. Entonces, yo estoy en contacto con el Ministerio de Sanidad aquí en Panamá para ver si es posible recibir esa carga para, con todos los permisos y todas las autorizaciones, enviarlo a la incineradora y destruirlo. Esto es el tema de medicamentos, que es, digamos, el tema más delicado. Eso tiene que ser, ya digo, destruido a través de incineración. No es muy ecológico, pero no disponemos de una solución alternativa. En temas de que, por ejemplo, si hay, pues hemos tenido cubos plásticos que estaban rotos, deteriorados, eso sí se pueden hacer, pues llevándolos a una recicladora o, por ejemplo, donándolos a la gente. Hay gente que dice, oye, pues yo quiero 20 cubos para plantarlos en mi jardín y tal, y para poner mis macetas. Pues, oye, pues llévatelos. O sea, el tema de lo que he dicho antes de jabones. Teníamos jabones expirados y contactamos con Protección Civil de Panamá, con SINAPROC, y SINAPROC recibió los jabones y los utilizó. Porque un jabón caduca, pero tú te puedes lavar las manos perfectamente con ese jabón, no hace falta incinerarlo, ¿no? La incineración es el último recurso porque, digamos, es el menos sostenible, el menos ecológico, pero solo lo utilizamos cuando no hay otra opción, ¿no? Entonces, cuando hay otras opciones como reciclar o donar, las utilizamos. Okay, muchas gracias. Pregunta Raúl Gómez, ¿cómo me puedo capacitar en los aspectos de logística? ¿Cómo se puede? Perdón. ¿Cómo me puedo capacitar en los aspectos de logística? Capacitar. Bueno, ¿desde dónde me hacen esa pregunta? Raúl Gómez, no tengo de dónde será, pero tenemos gente de... ¿Perdón? No, lo digo porque, por ejemplo, aquí en Panamá, como Panamá es un centro logístico, digamos, de primer nivel a nivel mundial, aquí hay muchas universidades que tratan temas de logística, hay muchas compañías de logística, aquí hay muchas opciones de poder formarse, capacitarse en temas logísticos. A lo mejor otro país que no tenga tantos recursos o no tenga esa especialización, porque aquí en Panamá está el canal, hay 2 aeropuertos internacionales, hay puertos, en fin, hay una infraestructura logística para Panamá. El tema de la logística es clave a nivel nacional. Entonces hay muchas opciones de poder formarse aquí. Pero a lo mejor otro país donde no haya esa, digamos, esa costumbre o esa capacidad o esas infraestructuras, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Ya te digo, aquí hay estudios universitarios y de posgrado que permiten esa capacitación, y luego hay muchas empresas donde poder trabajar para poder desarrollar esa capacitación obtenida. En otros países habría que ver país por país para saber qué posibilidades de capacitación puede haber. Okay, muchas gracias. Por eso decía la procedencia. David Horacio Estrada, muy buena presentación, felicitaciones. Mi pregunta es, ¿tienen ustedes una estimación del costo por tonelada de ayuda humanitaria que debería de presupuestarse cuando se pretende establecer un sistema de almacenamiento y distribución, ya que usualmente son costos poco visibilizados por los gobiernos y sus instituciones de protección civil? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, aquí, por ejemplo, el tema del almacenamiento, nosotros nos regimos por precios de mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el depósito de respuesta humanitaria, donde estamos ahora, el nuevo, es un depósito que nos ha cedido el Gobierno de Panamá de manera gratuita. A la vez tenemos el antiguo que teníamos que haber abandonado, pero que estamos utilizando para operaciones de COVID con nuestros usuarios, que es un almacén de 7.200 metros cuadrados que también nos ha cedido o nos ha autorizado la extensión de su uso el Gobierno de Panamá, ¿no? Pero eso, claro, nosotros no pagamos el almacenamiento porque nos lo cede el Gobierno de Panamá y nosotros no se lo cobramos a nuestros socios. Pero nosotros, para valorar la contribución, porque, por ejemplo, este almacén que estamos todavía utilizando para el COVID, eso tiene un coste, ¿no? Entonces, nosotros para calcular ese coste, esa contribución en especie del Gobierno de Panamá, nosotros tenemos que medir el precio del metro cuadrado a precios de mercado. Entonces, ¿cuánto vale un metro cuadrado de almacenamiento en esta zona en Panamá? Cuesta tanto. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? Tanto. Pues la contribución en especie es tanto. O sea, lo multiplicamos a precio de mercado, porque realmente si tuviéramos que alquilar un almacén
porque si el gobierno de Panamá no nos hubiera cedido ese almacén, hubiéramos tenido que irlo a alquilarlo a precio de mercado. A no ser que te encuentres una empresa que te lo quiera rebajar a la mitad por ser ayuda humanitaria, cosa que dudo, vale, pero nosotros tenemos que hacer todos los cálculos a precio de mercado. Cuando nosotros tenemos que hacer un transporte logístico, tenemos que, digamos, contratar un charter o un contenedor en un buque, a nosotros nos hacen los precios comerciales. O sea, nosotros nos regimos por precios de mercado. Ok, muchas gracias. Alan Moreta Matos, ¿qué pasa cuando acaba la eventualidad y esos productos son sobrantes? ¿Son almacenados nuevamente y se espera que pase otra eventualidad? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Normalmente, ya digo, los objetos, los stocks son propiedad de nuestros usuarios y se envían a la situación de emergencia y son nuestros usuarios los que deciden qué hacer con el stock una vez que pasa la emergencia. Normalmente, perdón, los usuarios lo donan. La única cosa que yo he visto que nos han devuelto han sido almacenes móviles, casas prefabricadas, que si mal no recuerdo, porque ya estaban aquí cuando yo llegué, que fueron utilizadas en el terremoto de Haití y una vez que ya, porque eran del Programa Mundial de Alimentos, que ya cumplieron su función, se devolvieron. Estamos hablando que cada casa prefabricada cuesta $12.000 con lo que tiene dentro. Vamos a hablar de $15.000 por cada módulo. O sea, estamos hablando de un material que cuesta bastante y ese material al final se devolvió porque ya no se necesitaba allí y además en el antiguo hangar son los que estamos utilizando como oficinas, ¿no? Entonces, normalmente los materiales se donan, pero hay ocasiones en que son devueltos, sobre todo si es un material, digamos caro y que puede ser reutilizado. Pero en el 95% de las ocasiones el material que se envía es donado, son donaciones. Ok, muchas gracias. Pregunta Natalia Rendón, ¿qué productos son los que utilizan más logística? Bueno, en logística de emergencia, ya he dicho antes que nosotros tenemos distintos tipos de stocks. Cada usuario elige su tipo de stock, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la cooperación española es buena en agua y saneamiento, pues tiene plantas de tratamiento de aguas, tal, cada organización tiene su stock, pero es verdad que muchas organizaciones coinciden en su tipo de stock, ¿no? Ya te digo, lo que más utilizamos nosotros, para lo que más utilizamos, la red de UNHRD a nivel mundial hace acuerdos, contratos con proveedores a largo plazo, ¿no? Lo que llamamos en inglés long-term agreements. Nosotros negociamos un tipo de, por ejemplo, un almacén móvil para 2 años, prorrogables a 2 años, y cerramos un precio de venta. Como nosotros somos una red mundial y utilizamos muchos productos, conseguimos un precio mejor, que es el precio que le repercutimos, ese mejor precio a nuestros usuarios, y cerramos ese precio con los productos que más rotación tienen. Entonces nosotros tenemos acuerdos de larga duración en tiendas de campaña de distintos tipos, ya sea tienda de campaña individual, tienda de campaña familiar, tienda de campaña tipo túnel, tienda de campaña cuadrangular, de 20 metros, de 42, hay distintos tamaños. Almacenes móviles, tenemos de 10 metros de ancho por 24 de largo y de 10 metros de ancho por 32 de largo, que son además modulares, uno puede instalar lo que necesite. Otro producto de alta rotación son los kits higiénicos, kits de cocina, también son muy demandados, lonas plásticas también, todo generadores, también generadores de electricidad también son muy demandados, o sea, pastillas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas, todo eso, lo que más se necesita en una emergencia, que es primero agua y luego shelter, ¿no? Y alojamiento y luego productos, pues eso, almacenes móviles, tienda de campaña, todo eso son lo que nosotros más movilizamos en nuestra logística de emergencia. Y Cruz Roja tiene parecido. Muchas gracias. Pregunta Glauco Quesada. Esta está un poco larga. El manejo de los suministros en situaciones humanitarias es y siempre será un desafío en cualquier situación de desastre. Afortunadamente, en el UU
Y otras agencias de respuesta han venido en los últimos 30 años, especialmente con la reforma humanitaria, promoviendo visiones holísticas, sistemas y herramientas que funcionan muy bien, cuando es posible activarlos y se gestionan desde ellas mismas. Sin embargo, los primeros impactos y las primeras respuestas, así como la continuidad operacional, se gestiona desde los sistemas nacionales por cuestiones legales, políticos e incluso de conveniencia para la toma de decisiones y cubrir expectativas de atención inicial. En este escenario nacional, recordando la iniciativa de OPS-OMS de los 90, denominada SUMA, quisiera preguntar si esta discusión e intenso espacio de preparación se desarrolla en la región con similares iniciativas de fortalecimiento institucional y especialmente de fortalecimiento de capacidades. Bueno, ahí, por ejemplo, en el tema de fortalecimiento de capacidades no es algo que trabajamos en el UNHRD, ¿vale? Dentro de la estrategia que tenemos para 2022, son 5 años, 2022, 2027, estamos intentando que el fortalecimiento de capacidades forme parte de la estrategia de UNHRD, pero de momento tiene que ser aprobado en instancias superiores y no la tratamos. En temas de gestión gestión tanto de stocks como gestión de almacenes, nosotros tenemos nuestro propio Warehouse Management System, que es el que utilizamos tanto a nivel de UNHRD como también a nivel superior por el Programa Mundial de Alimentos. Entonces nosotros nos regimos por ese sistema, digamos, ¿no? Es un sistema que está ya establecido y, bueno, nuestros socios realmente, nosotros trabajamos mucho con la OPS, con UNICEF. UNICEF es, digamos, la segunda organización dentro de Naciones Unidas en temas de logística. Tiene su propia Supply Division, ¿no? Y también tiene su propio sistema, ¿no? No son muy distintos, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema para toda esta gestión. Ok, muchas gracias. Y la última sería, tomando en cuenta todos los suministros guardados en Panamá para la logística de emergencia, ¿a cuántos países puede abastecer en caso de una emergencia múltiple? Bueno, esta es una buena pregunta, teniendo en cuenta el año 2020 que hemos pasado, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, 2020 ha sido excepcional, evidentemente por la pandemia, ¿no? Porque una vez que se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, gracias a los donantes, estableció una serie de puntos de logística a nivel mundial, apoyándose a la estructura ya existente de los HRDs, más creando otros HRDs nuevos, ¿no? Crearon uno en Johannesburgo, bueno, que luego, que ya, una vez que han cumplido la función de la pandemia, han desaparecido, ¿no? Creando uno en China, pero el de China a lo mejor se queda. Uno en China, uno en Sudáfrica, otro en Etiopía y otro en Bélgica. Aparte de los ya existentes, ¿no? Entonces, el hub de Panamá, el HRD de Panamá, fue elegido como centro de distribución para COVID de toda la comunidad humanitaria internacional, ¿no? Por eso necesitamos un almacén extra, que es el que le pedimos al gobierno. Esos 7.200 metros cuadrados nos han sido de muchísima ayuda, o sea, de muchísima ayuda para poder distribuir esa ayuda a nivel mundial. Bueno, pues esto es con el COVID. Ya sabemos todos lo que pasó a final de 2020, ETA y OTA. Entonces, junto a las operaciones del COVID, tuvimos también las operaciones por los huracanes ETA y OTA. Muchas organizaciones enviaron ayuda a diversos países de la región afectados por los dos huracanes, mientras trabajábamos en la respuesta por el COVID, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, y es lo que le digo siempre a todo el mundo que nos pregunta, si quitamos Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico, a todos los demás países de la región, 44. Y con eso incluyo países como Dominica, Martinica, Islas Vírgenes Británicas, Turks and Caicos, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, hasta la última piedra del Caribe, ahí hemos mandado ayuda en 2020. Ya digo, 44 países que son toda la región
contando con los 4 países que realmente nos necesitan: Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Muchas gracias. Queremos agradecer al licenciado Quesada su tiempo, la información, la riqueza en esta experiencia que nos comparte. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, ya lo excedimos. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, agradecemos a las personas de Alta Verapaz, San Marcos, Izabal, Zacapa, Perú, Costa Rica, México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Honduras, entre otros. Así que muchas gracias a todos por estar conectados. Esperamos que nos acompañen el martes nuevamente a las 9 de la mañana. Estamos para servirles y una vez más, muchas gracias, licenciado Quesada, muchas gracias a CEPRENAC por su tiempo y por la logística. Que tengan todos muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, licenciado Quesada. Para cerrar esta actividad, vamos a tener el saludo de la licenciada Herrera, secretaria ejecutiva del CEPRENAC, quien ha permanecido acompañándonos con nosotros en este importante desarrollo de webinario. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Nuevamente un placer haber estado apoyando esta importante iniciativa impulsada por CEDECIR. Licenciado Onufrio y Marisabel, estamos a las órdenes y comprometidos desde el CEPRENAC para seguir impulsando todos estos procesos formativos para fortalecimiento de nuestras entidades de gestión integral de riesgo y todos los actores humanitarios que estamos involucrados en los procesos de preparación y de respuesta. Estimados participantes, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por el interés. Se mantuvieron atentos a esta rica experiencia que tuvimos con Francisco Quesada, a quien también aprovecho a agradecer nuevamente esa disponibilidad, ese apoyo. Tenemos muchísimas cosas por delante para seguir trabajando de manera conjunta en bienestar de nuestros países, así que cuenten con el CEPRENAC, cuenten con actores humanitarios como el UNHRD, el PMA, que han estado también, todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas que están sumamente comprometidas en apoyar a nuestras entidades de gestión integral de riesgo y a los sistemas nacionales de cada uno de los países que conforman el CEPRENAC, a los participantes de Sudamérica, de México, de Brasil, de Perú, que nos han acompañado. Les animamos también, primero que todo, a llenar la encuesta, a llenar más bien en la evaluación. Van a ser acreedores de un diploma. Todos los participantes que completen este proceso evaluativo, que seguramente ya Susi o Marisabel nos va a ampliar al respecto. Pero también me gustaría aprovechar este espacio para invitarles a que visiten nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram, donde pueden ver todo el calendario de los webinars que tenemos planificados para desarrollar en el mes de abril. Temas desde planes de gestión de riesgo, la gestión de la asistencia humanitaria, la evaluación del riesgo hídrico, de modelación. Tenemos, como podrán ver, cada martes y cada miércoles, la siguiente, por favor, Anita, programados distintos webinars para que puedan ustedes estar atentos, pero sobre todo participando. Vamos a tener códigos también de participantes, así queremos tener una base de datos de todo este gran recurso humano y técnico que seguramente va a estar siempre a disposición para dar la respuesta efectiva que nuestros países están requiriendo para dar una atención adecuada en una situación de desastre. Así que nuevamente les invitamos a participar cada martes y cada miércoles de este mes de abril. Igualmente el día jueves 22 tenemos un aspecto tecnológico y la importancia de la respuesta con enfoque derecho, técnico de rescate en inundaciones. Como podrán ver, una amplia gama de temas vinculados a la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que estamos desarrollando para cada uno de ustedes. Así que esperamos tenerlos también en el próximo webinar. Felicitaciones nuevamente, Francisco. Saludos al director del PMA y también a los colegas de CEDECIR también por el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta mañana. Muchas gracias. Buen día. Feliz tarde.